buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Lic. Buenas noches. No, mamá. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar la clase de esta noche. Reitero mis disculpas por el día de ayer, no pude estar con ustedes, pero es por la verdad de que después del COVID uno no queda bien y pues me han quedado algunas situaciones un poco incómodas y pues no, a veces tengo que atenderme, ¿no? Pero ya estamos aquí de regreso, pues sí, y siempre pero la comprensión de ustedes y que pues acepten las disculpas del caso, ¿verdad? Entonces ahí estamos, vamos a continuar hoy con nuestra lección, con nuestra clase de Derecho Internacional Público. Nos quedamos la semana pasada con relación a la evolución, por así llamarle, de la Unión Europea. ¿Quién de ustedes me hace un breve resumen de esa evolución partiendo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Licenciado, yo tengo unas anotaciones acá. Sí, dígame, Belia. Nos habló de la Unión Europea y que uno de sus mayores logros había sido la Constitución Europea, que lo componían 27 países, que en sus orígenes se fundamentaba en cuatro instrumentos internacionales y también que su asociación económica y política estaba formada por 23 países europeos y que en 1920 estoy exponiendo. Y que en 1920 salió el Reino Unido, me recuerdo que también comentó eso. Y también habló de los orígenes de la Unión Europea. Eso tengo anotado y otras cosas. Muy bien, gracias. ¿Alguien más, compañeros? Si yo les pregunto a ustedes en el examen final, y creo que varios van a necesitar hacer un buen examen final, esbóceme la misma pregunta, esbóceme sobre la creación de la Unión Europea. Pues yo obviamente es una pregunta abierta, pero sí necesito, yo leo los exámenes, leo los trabajos, entonces que yo logre entender que sí me manejan y tienen la esencia de lo que se les dio. Yo tuve realmente inconveniente con sus exámenes porque, pues, la verdad, jóvenes, cuando uno le dice en una pregunta, explique, pues evidentemente es explicar, va. No en 2 líneas poner algún concepto o alguna definición o alguna idea muy vaga del asunto. Entonces, por eso me gusta preguntar estas cosas, porque más que memorizar, lo importante es que ustedes como profesionales comprendan y sepan exponer
puedan, imagínense, cuando uno va a un debate, cuando uno va a una audiencia, pues uno no puede pararse a repetir ideas o cuestiones de memoria. Uno tiene que exponer, especialmente en lo penal. No civil es menos, pero penal es muy así, en laboral también. Entonces, parte de la formación de ustedes es que ustedes puedan exponer realmente de forma clara, de forma concisa lo que ustedes realmente consideran. Imagínense, ustedes tienen que defender a un cliente. Obviamente ese va a ser, a menos que usted esté en el MP, por ejemplo, usted va a tener que exponer y decir por qué sí, por qué no, y los jueces a veces le tienen que interrumpir al abogado y le dicen, mire, explíquese o a qué se refiere o constríñase a lo que dice. Entonces, eso es importante y gracias, compañera, por su participación. Y no sé si hay alguien más que quiera participar, si no, pues yo le voy a elegir a alguien. Licenciado, también mencionaba sobre los antecedentes, Sí. que en los años 50 ¿sí? se dio la Comunidad Europea del Acero y del Carbón, si no estoy mal, que se Muy regía bien, sí. por 5 países. Solo me recuerdo que estaba Alemania y Holanda, creo, Países Bajos. Exacto, sí. Eso son los inicios. Los inicios de la Unión Europea fueron realmente por asuntos comerciales e industriales, ¿sí? Y ellos realmente se crearon ese mercado único ya en el año 1993 y se basaron, y quiero que tomen nota, en 4 libertades. Eso sí, tomen nota, va a ser pregunta de examen, ¿verdad? 4 libertades de circulación. Esas son como máximas, ¿verdad? Son como postulados que hoy, de hecho, inspiran a lo que le llaman este nuevo capitalismo. El capitalismo que hoy impera en el mundo realmente tiene, incluso los tratados de libre comercio son reflejo de esto. Las 4 libertades de circulación son las mercancías, los servicios, las personas y los capitales. Ahora bien, ustedes ya son estudiantes del último año. ¿A qué se refiere cada uno de esos conceptos? Libertad de mercancías, libertad de servicios, libertad de personas y libertad de circulación de capitales. Alguien que me lo explique. Comencemos por los servicios. ¿No sería algo como servicios médicos, licenciado? O los servicios bueno, en el caso de Europa, creo que países son los que generan el gas, el petróleo, sería ese tipo de servicios. O no sé si me equivoco. ¿El gas es un servicio o un producto o una mercancía? Una mercancía, licenciado. Mercancía. Es una mercancía, perfecto. El que se lo abastece es el que le presta el servicio. Pero el gasoducto, los gasoductos, ¿verdad? Que a eso se refiere, realmente son mercancías, ¿sí? Que son el producto de una manufacturación que lleva un proceso industrial, ¿sí? Pero hablamos de los servicios. La libre prestación, la libre circulación de los servicios. Quiere decir del área, lo que Unión Europea, pues los países podían ofrecer sus servicios sin limitaciones. Me explico. Fíjense que es bien interesante porque, por un lado, la globalización nos lleva a eso, pero en nuestros países, pues nosotros estamos muy atrasados, ¿sí? Muy atrasados, y a veces tenemos políticas mercantilistas, políticas proteccionistas y, es más, políticas muy atrasadas.
que no permiten esa libre circulación de servicios. Hablamos de libre circulación de mercancías también. ¿Qué es la libre circulación de mercancías? Es no poner trabas realmente a la importación y exportación de esos productos que son producidos, comercializados y consumidos dentro de ese mercado. Es también algo negativo, no, digo negativo es porque se trata de negar algo, no establecer barreras arancelarias y al contrario, desgravar lo más posible esos productos. ¿Qué sucede con la desgravación de los productos? Que eso abarata dicho producto y en consecuencia su consumo puede ser más accesible para el mercado. Es muy interesante porque por un lado se habla de eso, ¿verdad? La libre circulación, pero también existe un lado de protección de parte de los estados y también de un asunto meramente impositivo. Recuérdense, ahorita, por ejemplo, la SAT anda detrás de cómo graba los streaming, por ejemplo, esas plataformas de Netflix, eh, HBO, Star Plus. No sé si ustedes lo han leído, que están en conversaciones porque quieren grabar. ¿Y esos qué son? ¿Esos qué son realmente? ¿Qué son esos? ¿Qué son esos productos realmente? Son servicios de entretenimiento. Son servicios. Y la SAT ve un nicho para qué? Para cobrar. Evidentemente eso va a hacer que el servicio en su momento se va buscando cómo caerle, dicho coloquialmente. Pero fíjense que es interesante porque eso va en contra realmente de lo que es la globalización. ¿Sí? Va en contra. O sea, por eso es que nuestros estados, nuestros países, pues tienen políticas contradictorias. Mientras que por un lado propugnan pues, toda una modernización, pero la modernización muchas veces para el Estado es agenciarse de más recursos y no la efectividad y la transparencia en el gasto público. Porque realmente el problema de Guatemala está mucho en la transparencia del gasto público. Entonces, eso es lo que a nosotros también nos tiene muy, muy atrasados con relación a estos países, a estas regiones, que evidentemente han alcanzado un estilo, un estándar de vida, pues mucho más alto que el nuestro, pero pues hay algunas razones, ¿verdad?, que están detrás de eso, ¿verdad? También tenemos dentro de estas 4 libertades, como le decía, la de personas y de capitales. Los capitales son aquellos que permiten, entonces esta libre circulación de capitales, pues facilita, porque al fin y al cabo sabemos que el Estado no es el que provee de empleo, pero sí debe proveer las facilidades para que la inversión sea eficiente, sea permanente y sea de un carácter que lleve a la prosperidad, pues que al fin y al cabo, pues eso creo que es el punto más importante eh, al grosso de la población. Sí, alguien levantó la mano, Aura Gabriela. Buenas noches, licenciado. Varios compañeros están comentando que se les está cortando el audio y a mí también se me está cortando. Ajá. Pues yo los escucho bien. Perdone, fíjese que es por momentos que se queda sin audio y entonces
le dejamos de escuchar por ciertos segundos y luego regresa, pero se va perdiendo un poco de información. Ok. Perdón. No. Permítame un segundo, no, permítame un segundo. Gracias, Lick. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Lick. Ok, me conecté a otra red, vamos a ver. Bueno, entonces, íbamos por las 4 libertades de circulación, sí, creo que eso lo tenemos claro. La primera de mercancías, la siguiente de servicios, personas y capitales. Estas 4 para ellos, para la Unión Europea, son fundamentales y de alguna manera también son interdependientes, porque si bien es cierto, cada una de ellas por sí mismo trae bondades al sistema económico, con la falta de alguna de ellas también se merma ostensiblemente cada una o la vida en general. De nada sirve tener una buena circulación de mercancías si no hay capitales que de alguna manera no solo constituyan o conviertan al mercado como consumidor, sino que también como exportador. Lo mismo sucede cuando hablamos de servicios, ¿sí? Y cuanto más cuando hablamos de personas, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, la sociedad en todo su conjunto, y como bien lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, pues la persona es lo más importante dentro de la sociedad, ¿verdad? El bien común y la prosperidad de la persona. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Lick. Sí, bien. Sí, Vamos licenciado. a hablar Sí, del licenciado. tratado de Maastricht. ¿Qué es el Tratado de Maastricht? Bueno, el Tratado de Maastricht es la que realmente le da vida a la comunidad europea, a la Unión Europea. Cuando ese tratado entra en vigencia, la Comunidad Económica Europea, que era lo que decía,
realmente se convierte en la Comunidad Europea o la Unión Europea. ¿Sí? Hablarles un poco del Tratado de Maastricht indica que este tratado se firmó en Maastricht, o sea, de ahí el nombre, en presencia del Parlamento Europeo. Conforme a ese tratado, la Unión Europea se fundamenta en las comunidades europeas, en primer lugar, también con los ámbitos de cooperación como pilares de su existencia. Estos pilares son la política exterior y la seguridad común. Hay que tomar en consideración, jóvenes, que Europa tiene siempre en su mente, en su ideario, en su memoria, lo sucedido hace, ¿qué le digo?, 100 años, con la Primera Guerra Mundial, años posteriores, con la Segunda Guerra Mundial y años, un poco menos, pues la Guerra Fría. Entonces, Europa ha sido el centro de los principales enfrentamientos bélicos en el mundo. Por lo tanto, ellos, en base a esa experiencia, pues se fundamentan en estos asuntos. Su política exterior, su comunidad como tal, la seguridad común. Y eso es algo que conocemos. Hoy, por ejemplo, con el conflicto entre Ucrania y Rusia, pues evidentemente es algo que la Unión Europea pues lo tomó muy, muy en cuenta. Y vemos que tomó una posición. Y sabemos los conflictos con Rusia en este caso, ¿no? Derivado de esa política. Y cuando es así, nosotros logramos entender cómo ellos reaccionan y reaccionan como un bloque, aunque obviamente sus estados tienen independencia, tienen soberanía, ellos tienen esa capacidad de decidir por sí mismos. Sin embargo, en su madurez política y económica, ellos también han entendido que necesitan unirse para enfrentar determinados riesgos, enfrentar determinadas situaciones de un posible conflicto, ¿verdad? Y también tienen como pilar el ámbito de la justicia y sus asuntos del interior, que ya tiene que ver con asuntos de orden más interno, ¿verdad? Con la entrada en vigor de este tratado, la Unión Europea o la Comunidad Económica Europea se convirtió en la Comunidad Europea. Las competencias, oigan, ojo a esto, las competencias legislativas y el control del Parlamento Europeo se incrementaron con la introducción del procedimiento de codecisión y la ampliación del procedimiento de cooperación. O sea, esto es lo que sí se le llama una verdadera integración. A partir de ese nuevo tratado, el Parlamento Europeo tiene el derecho de solicitar, a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre asuntos que, en su opinión, requieran la adopción de un acto comunitario. Esto tiene que ver mucho con la política exterior. Son muchos los acuerdos que toma la Unión Europea con relación a conflictos y toman una decisión, no voy a decir unánime porque no es unánime, pero sí basados en la existencia del Parlamento. Es común también que el Parlamento Europeo, en algunos casos, envíen a sus propios parlamentarios o diputados, como se les llama aquí en Guatemala, a visitas a lugares. Hace como 2 años, si no estoy mal, o un poco más, en el caso de la crisis que estalló en Centroamérica, en este caso en Nicaragua, el Parlamento Europeo, pues llegaron, si no estoy mal, 2 o 3 congresistas, 3 diputados del Parlamento Europeo a visitar y a solicitarle al gobierno sandinista en ese momento a que soltara a los presos y que pues realmente hubiera garantía en el respeto a los derechos humanos.
Sabemos que eso no pasó, sabemos que no se respetó, que pues in situ algunos, y es interesante porque me recuerdo, yo leí sobre esa visita, que uno de los parlamentarios, precisamente un español, él había sido guerrillero también cuando en el año 78, 79, según él contó, estuvo en la guerrilla sandinista. Y pues ahora pues le tocaba abogar y de alguna manera confrontarse a quienes de alguna manera ayudó a poner en el poder. No hubo fruto, no hubo resultado, pero de ahí vemos que están en las noticias internacionales un sinnúmero de sanciones económicas contra ese gobierno. Hasta ahí llega, imagínense, hasta ahí llega el momento o cómo funciona el mecanismo de que ha llegado la Unión Europea a solventar en su propia jurisdicción, ¿verdad? También los miembros de la comisión, o sea, los miembros de esta comisión especializada, tienen que ser aprobados por el Parlamento Europeo y este nombra al defensor del pueblo europeo. Es decir, ¿quién es el defensor del pueblo europeo? Bueno, obviamente el procurador de los derechos humanos. Recordemos que esa figura del procurador de los derechos humanos es una figura europea, no es una figura americana, es una figura europea y pues ellos, de ahí nosotros también hemos tomado algunas instituciones. El Tratado de Maastricht fue firmado en este lugar, en este caso en Holanda, el día 7 de febrero del año 1992 y entró en vigencia o en vigor el 1 de noviembre de 1993. Para finalizar, quiero que tomen nota cuál es la estructura de la Unión Europea. ¿Sí? La estructura de la Unión Europea es la siguiente. Primero, el Parlamento. No vamos a estudiar cada uno de ellos, no es el objeto de la clase. El Parlamento. 2, el Consejo Europeo. 3, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Banco Central Europeo. La Comisión de Derechos Humanos de Europa. Y estos son los principales. Repito, el Parlamento obviamente tiene dignatarios, tiene representantes de cada uno de los países de la Unión Europea. El Consejo Europeo, que es una especie de reunión de ministros. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al cual se llevan pues las litis que pudiesen existir entre los mismos países de la Unión. El Banco Central Europeo y el Consejo de Derechos Humanos de la Unión Europea. ¿Sí? Hay otros organismos, por supuesto, pero pues estos de alguna manera son los más importantes. ¿Sí? Bueno. Hasta ahí vamos a llegar con lo relativo a Europa, a este organismo. Vamos a ir viendo rapidito, pues, no porque no sean importantes, sino porque realmente sabemos que por su influencia nos detuvimos más en Europa por asuntos de la influencia e importancia histórica que tienen en lo que son el derecho o lo que es el derecho internacional público. También existe en cada continente, tiene su propia organización, así como existe la OEA o OEA, como se le puede llamar también en América. También tenemos el caso de la Unión Africana. Solo como referencia, la Unión Africana es una organización panarregional, se puede llamar de esa manera, o continental también,
que fue establecida en el año 2001 por el Acta Constitutiva en Lomé, la República del Togo. La Unión Africana es una organización multilateral que promueve cooperación en temas políticos y económicos y en otras áreas de interés común para los países africanos. Los principios son principios democráticos, la buena gobernanza y los derechos humanos. Esta organización o Unión Africana sustituyó a la Organización de la Unidad Africana, que fue el primer órgano regional de África. La OUA fue creada en el año 1963, principalmente para ayudar a liberar a los estados africanos de la colonización, erradicar el apartheid y promover la cooperación económica entre los estados miembros. La OUA fue abolida por Thabo Mbeki, quien fue su presidente en el año 2002. Aquí vemos algo interesante. Cada organismo regional tiene sus propios cometidos de acuerdo a su propia realidad. Y eso es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque de ahí a que las leyes y las políticas de cada país deben a veces se critica, a veces agarran sus leyes y solo las copian de otros países. Por ejemplo, yo no sé si ustedes lo saben, pero la ley de extensión de dominio realmente es una copia de una ley del extranjero. Cada ley debe tener su propia razón de ser. Cada organización debe tener su propia razón de ser de acuerdo a su propia existencia, de acuerdo a su propia necesidad y de acuerdo a su propia circunstancia. Yo les pregunto y les voy a repetir y quiero que me lo expliquen por ser ustedes alumnos de último año. Dice que principalmente esta organización, hablo de la organización africana, fue creada principalmente para ayudar a liberar a los estados africanos de la colonización. Ese es uno de los primeros puntos. También dice erradicar el apartheid y promover la cooperación económica entre los estados miembros. Bueno, detengámonos un momentito allí. ¿Por qué creen ustedes que era tan necesario en plena segunda parte del siglo XX que este organismo tuviera como función ayudar a liberar a los estados de la colonización? ¿A qué se debe eso? Los escucho. Ahora creo que sí me escuchan bien. Lick, Sí, Juan Mario. yo supongo que hasta esta época todavía yo creo que se siguen realizando ese tipo de prácticas de los colonizadores, ¿verdad? Tener trabajos forzados en esa área de África y en esos lugares. Me imagino que ese era uno de los objetivos de la OUA, me imagino, ¿verdad? Que para abolir todo ese tipo en la actualidad, ¿verdad? Claro, claro. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Sí, Peter. Yo diría, licenciado, que es porque aún en pleno siglo XX, países como Inglaterra, Francia, que fueron en su época países que conquistaron, todavía tenían colonias en África. Y se me viene a la memoria el caso de Nelson Mandela, ¿verdad? Ajá. Que es un personaje reciente que tuvo mucho protagonismo precisamente para la libertad y la independencia de África, ¿verdad? Y igual un poquito más atrás,
las cruzadas que emprendió Gandhi, ¿verdad? Para liberar a la India de la colonización de Inglaterra. Esa Bien. sería mi opinión en el caso. Gracias. Y llegó a un punto bien importante el compañero y habló de Nelson Mandela. Aparte del compañero, alguien más. ¿Quién era Nelson Mandela? Yo lo poco que soy licenciado, Nelson Mandela era un abogado que luchó por los derechos de los africanos y estuvo mucho tiempo en prisión y salió de prisión a ser presidente de su país y además fue premio Nobel de la Paz. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, jóvenes, les escucho. Lick, que también fue él, por lo mismo que fue expresidente, pues era un político, pero también él entre los años de 1994 y 1999 fue el que presidió el gobierno de su país. ¿Cuál era el país de Nelson Mandela? Sí, la compañera o cualquiera. ¿Sí, compañera? Sudafricano. Sudáfrica. Sí, Sudáfrica. Pero, ¿qué había en Sudáfrica? ¿Contra qué luchaba Nelson Mandela en Sudáfrica? No sé si lo voy a pronunciar bien, licenciado, pero él luchaba contra el apartheid, algo así. Contra el apartheid. Eso. Contra eso. ¿Qué era el apartheid? El apartheid es la segregación racial, jóvenes. En Sudáfrica era el único país que todavía a los años 80, imagínense, 70, 80, practicaba el segregacionismo racial. ¿Qué es el segregarismo racial? El segregarismo racial no es nada más ni nada menos que el apartar. El apartheid es eso, apartar, segregar, hacer una diferencia entre los seres humanos por razón del color. Eso era. Nelson Mandela fue un político, como dicen, pero él estuvo muchos años detenido precisamente porque él era un activista en contra de la segregación racial, en el cual todos eran víctimas en su país. Había restaurantes donde había restaurantes de blancos y restaurantes de negros, llamémoslo de esa manera. Habían baños para negros y baños para blancos. Ellos no podía un negro entrar a un lugar donde estaba un blanco, ni sentarse a la mesa con un blanco. Eso se le llama segregación racial. Entonces, durante muchos años, Nelson Mandela luchó y estuvo detenido. Es hasta finales, cuando cae, y la historia está entrelazada muchas veces, jóvenes, porque es cuando cae la cortina de hierro, el mundo comienza a cambiar realmente en su orden político, y esto abre las puertas para que algunos candados que existían también de forma indirecta puedan caer. Y esto también con la presión internacional. ¿Me escuchan? Ahí estoy. Sí, yo me di cuenta. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, licenciado. Sí, perfecto. Sí, a mí me mandó un mensaje acá. Okay. Entonces, ¿cuál es el punto? Que es en ese momento que comienza a haber ese cambio en Sudáfrica, sale y él incluso llega a ser, es el primer presidente de color de Sudáfrica. Entonces, cae todas esas leyes que habían caído unos, 30, 40 años en los Estados Unidos. Recuérdense la lucha de los derechos civiles. Eso nos llega a Martin Luther King,
a Malcolm X en Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos es un país, pues obviamente, nos guste o no, más abierto, en donde hay mayor expresión, y pues se logró de alguna manera eso, romper las barreras, pero todavía subsistían en Sudáfrica. Es en ese entorno, y si ustedes se dan cuenta, que es en ese entorno que la Unión Africana pues se refunda, llamémoslos de esa manera, sufre una refundación a efecto de poder sacar adelante a su región. Y eso nos da una enseñanza en la cual nosotros también, en nuestro contexto, debemos de luchar por siempre lograr aquellos objetivos de beneficio. Nelson Mandela pues falleció hace muchos años, pero es una persona icónica para el mundo, ¿verdad? Icónica para muchos personajes. Mencionaron a Mahatma Gandhi. Lo único que Mahatma Gandhi pues no fue en África, fue en la India, es lo que es Asia en este caso, pero con su resistencia pacífica en contra de la colonia inglesa, en este caso la potencia inglesa, y pues a través de las palabras, a través de esa resistencia pacífica, logró pues también muchas cosas a favor de la gente que en este caso él pues defendía, ¿no? En su pueblo. Entonces esos son detalles un poco, no, bastante importantes que son pues menester, ¿verdad? Señalar, ¿verdad? Esta unión, a pesar de eso, y hay que comprender la realidad también que África es un continente, perdón, con muchos conflictos, un continente con mucha pobreza también, mucha pobreza, quizás más que nuestra América. Ha sido criticada por su falta de acción, dicen algunos, contra la violación de los derechos humanos por parte de los estados. Nos damos cuenta, tal vez no, a veces por las noticias, a veces en las películas también, aunque no son fuente confiable, pero sí realmente ha sido un continente bastante sufrido por las dictaduras, ¿verdad? Que han existido ahí. En Egipto ha habido dictaduras, Marruecos, Sudán, el Congo, o sea, son situaciones bastante complicadas. En cuanto a su organización, la Unión Africana tiene una asamblea de jefes de estados. La Unión Africana también está formada por 54 estados. Estos tienen una pugna, según se cree, porque todavía está por el tema de la República del Sahara Occidental, pero ese es un asunto muy interno. Para finalizar, el acta constitutiva de la Unión Africana hace especial hincapié o énfasis en la importancia que tiene el papel de la sociedad civil en el desarrollo del continente, ¿verdad? Los propósitos que tiene solo lo voy a leer, pues no es algo que realmente tenga mucho, pues, como para que ustedes lo sepan así de memoria, pero es importante por lo menos señalarlos. Algunos de los propósitos objetivos de la Unión Africana son lograr una mayor unidad y solidaridad entre los países africanos y los pueblos de África. Acelerar la integración política y socioeconómica del continente, promover y defender las posturas comunes africanas sobre asuntos de interés para todo el continente y sus pueblos, estimular la cooperación internacional tomando debidamente en cuenta la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promover la paz, la seguridad y la estabilidad en el continente,
promover los principios y las instituciones democráticas, la participación popular y el buen gobierno. Promover y proteger los derechos humanos de los pueblos en correspondencia con la Carta Africana de Derechos Humanos y de los pueblos y de otros instrumentos aplicables. Crear las condiciones necesarias que permitan al continente desempeñar su justo papel en la economía digital y las negociaciones internacionales. Estimular el desarrollo sustentable en lo económico, social y cultural, así como la integración de las economías africanas. Propiciar la cooperación en todas las esferas de la actividad humana para elevar el nivel de vida en los pueblos africanos. Coordinar y uniformar las políticas de las comunidades económicas regionales para el logro gradual de los objetivos de la Unión Africana. Fomentar el desarrollo del continente mediante la promoción de la investigación en todos los campos, en particular la ciencia y la tecnología. Y trabajar con colaboradores internacionales pertinentes en la erradicación de enfermedades previsibles y la promoción de una buena salud. Muy importante, sabemos que pues tiene el mayor índice de muerte, ¿verdad? Y hambruna, una hambruna en determinados países muy evidente, algo dramático, ¿sí? Etiopía es uno de los mejores exponentes de esta tragedia humana, pero no solo Etiopía. Sabemos, hay varios países que sufren de hambruna, sequías, el avance de los desiertos también es un problema y que redunda el asunto climático también en este caso. Entonces es bien importante. Sabemos desde hace, pues, quizás esfuerzos de hace 40, casi 50 años, y sin embargo ha sido, después de todo, creo yo, a mi poco entender, poco lo que se ha logrado con relación a eliminar la hambruna de los países africanos. Obviamente no todos, pero sí una parte de estos, donde, como les repito, sus índices de pobreza, índices de desarrollo, pues no alcanzan niveles ni siquiera que sean aceptables. ¿Sí? Hay muertes de niños, de familias enteras por hambre, cosa que pues, no debería existir entre nosotros. Sin embargo, el mundo en el cual nos ha tocado vivir sí es una verdad. Entonces, esto último es bien importante, bien aplicable. No quiere decir que en nuestros países no haya. Sabemos que en nuestros países hay desnutrición, especialmente en el campo rural hay desnutrición. Tenemos el corredor seco en Guatemala, en Honduras, Salvador también, en los cuales pues hay poblaciones expuestas a los fenómenos climáticos y también a problemas de cosechas, y pues todo eso provoca hambre también. No quiere decir que solo en esos países haya, pero allá los problemas son más agudos. Aquí todavía, gracias a Dios, pues no se llega a esos problemas en donde existan miles, millones de personas dependiendo de las raciones que la Cruz Roja o que las organizaciones internacionales puedan donar para su subsistencia. Ya ni siquiera para una vida digna, sino una simple subsistencia. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, Lick, está bien clara la comparación de que también en Guatemala, igual que sí, claro que en África. En África es peor, ¿verdad? Pero sí de la comparación que hizo de África con el corredor seco en Guatemala. Sí, es para que tengamos una idea, ¿verdad, compañera? De que pues sí se dan estas situaciones, quizás un poco, pues bastante más agudas. Sin embargo, pues también nosotros tenemos
tenemos nuestros propios problemas, ¿va? Pero de alguna manera la naturaleza con nosotros es más benévola, ¿no? Gracias a Dios, y nos permite un poquito, pues una subsistencia, llamémoslo, una supervivencia. Es interesante porque el vivir no es solamente respirar. El concepto vivir bajo la terminología de los derechos humanos no es respirar, no es simplemente tener una acción mecánica en nuestro cuerpo, sino vivir es acceder a una vida digna, una vida con los satisfactores mínimos de educación, de salud, de una familia, de un techo, de satisfactores como un trabajo, el entretenimiento, los alimentos, todo eso es realmente una vida digna. ¿Sí? Ese es el concepto de la vida bajo el parámetro de lo que son los derechos humanos, que son los que nos deben de servir a nosotros, ¿verdad? Eso realmente, sin embargo, todavía nos falta mucho como mundo, como planeta, como civilización, alcanzar eso. Todavía nos falta. Hay gente con millones. Hay miles de personas con millones de ingresos de dólares, multimillonarios. Hay billonarios. Y hay gente que vive con 50 centavos de dólar al día. Son de las cosas tan extraordinariamente incomprensibles de nuestra civilización, pero que ahí están y que nos toca a nosotros pues vivir y pues de alguna manera experimentarlas también, ¿verdad? Bueno, para finalizar la estructura, para hablar de la estructura de la Unión Africana, es la siguiente. Los principales órganos de ellos son la Asamblea, que está constituida por los jefes de Estado, ¿verdad? Por sus gabinetes. Ellos son la Asamblea, lo conforman la Asamblea. Tenemos el Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo está constituido por los ministros de Relaciones Exteriores. Tenemos la comisión, que es el secretario del secretariado, sería como el secretario de la OEA aquí en nuestra región. También tenemos el Comité de Representantes Permanentes. Ellos son los que están en la sede de forma permanente. También la Unión Africana tiene un Consejo de Paz y de Seguridad. ¿Sí? Pues como su nombre lo indica, atiende los asuntos de conflictos regionales, ya, y dentro de sus límites, ¿verdad? Pues aboga por acuerdos de paz, aboga por acuerdos amistosos en cualquier conflicto y sobre todo pues asuntos bélicos, tratando de evitarlos. También tenemos el Parlamento Panafricano, ¿sí? Que es, como su nombre lo indica, un congreso, una asamblea, pero de diputados electos por cada uno de los países, ¿verdad? Para discutir asuntos regionales. También está el Consejo Económico y Social, el cual se dedica a ver las políticas económicas y sociales para el desarrollo de sus respectivos países. También está la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Esta corte es de índole judicial. Es lo que podríamos decir el equivalente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Ante ella se llevan las diversas litis, ¿verdad? De los estados o de las personas cuyos derechos han sido violentados o de los estados contra estados.
Ustedes quieren, ustedes pueden investigar sobre cuántos temas, cuántas de estos litigios a nivel internacional sirven como jurisprudencia. Cuando uno analiza, por ejemplo, pues yo lo he hecho, he estudiado lo que es la Carta en los derechos humanos de que nos rige a nosotros. Hay mucha jurisprudencia sobre fallos de la Corte Europea o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también de la Corte Africana. ¿Verdad? En la cual cogen términos también como el derecho pro homine también, ¿verdad? El principio pro homine, principio exegético de las normas, también es muy importante y bien aleccionador. Ustedes, pues yo sé que cuando terminen van a estar pensando en sus privados, pero como parte de esa formación profesional les invito a que ustedes también, les va a tocar en algún momento, depende de lo que ustedes se dediquen cuando litiguen, investigar y ruborizar su conocimiento a través de toda esta información y doctrina que uno obtiene de esos instrumentos. Bueno, también se tienen los comités técnicos especializados y ahí hay varios, tales como la de economía rural y agricultura, asuntos monetarios y pues todos aquellos que ellos necesitan para sus propios intereses, ¿verdad? Entonces, con eso vamos a terminar. No es algo rápido, ¿verdad? Solo para tener una reseña y una idea de lo que es, en este caso, la unión. Vamos a llegar hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta para finalizar. Julio Fernando. Sí, Julio Fernando. Buenas noches, Lick. Fíjese que yo tengo una pregunta, pero no es sobre la clase, es sobre el examen. No sé si se la puedo plantear ahorita o mejor me espero. Dígame. Es que fíjese que a mí en la nota me aparece que no presenté el trabajo, ¿verdad? La cosa es que yo sí se lo envié, pero no sé si le llegó a su correo. Incluso cuando yo revisé la nota, le volví a enviar otro correo, ¿verdad? Con una captura del primer correo que yo le había enviado. Entonces, solo para verificar eso, disculpe, Lick. Fíjese que usted no me aparece, Julio. No sé si le envío otro correo en este momento o algo así. Fíjese que usted, déjeme. Sí, pero usted me manda una captura, mire, pues. Pero, perdón, sí, usted el 25, perdón, usted el 25 me mandó una captura. Ajá. Pero, usted puede mandar una captura, pero le voy a decir lo que le pasó a una compañera. Ajá. Una compañera me mandó una captura y después me mandó una captura donde le regresó el correo donde no me había llegado a mí. Ajá. Pero yo, bueno, al menos a mí en mi correo, fíjese que no me aparece ningún rebote de correo, ¿verdad? Yo no tengo, fíjese que yo tengo suyo, mira pues, yo ahorita estoy en pantalla y bien, no voy a tener el empache y todo porque realmente no hay nada que esconder acá. Fíjese que voy a compartir la pantalla para que todos vean, yo no tengo, o sea, no, que yo no le estoy mintiendo. Permítame un segundo porque su problema lo tuvieron 2 o 3 compañeros, no fueron muchos, pero va a ver, mire pues. Gracias, Lick. Mire, lo puede ver la pantalla. Sí, Lick. Ahí está su nombre, Julio Fernando. Y a mí me aparece, si usted ve acá, muy buenas noches, licenciado, disculpe que lo moleste. Este es su correo. Sí. Y aquí hay un trabajo de Saúl Fernando Javier Morales, que no es usted. Después aparece Julio Fernando. Ajá. Es el segundo parcial, mire. Ajá, sí. Aquí está su primer parcial. Ajá. Y yo no tengo nada suyo, mire. Ese es ese que dice segundo examen parcial, Lick, ese es mi trabajo.
Y entonces, ¿por qué usted me pone segundo examen parcial? Sí, es que como iba junto con el, o sea, con el examen, yo se lo coloqué para que, o No, sea, como hacer referencia. no. Entonces usted, miren, pues yo no soy, miren, yo no soy adivino. Sí, tiene razón, disculpe, Lick. Mire qué dice aquí. Trabajo de investigación de segundo parcial. ¿Es lo mismo esto a esto? No, sí, ahí sí tiene razón. Entonces, jóvenes, son 200 y pico de un salón que yo tengo que ver y yo verifiqué cada uno de sus trabajos. Entonces, yo no soy adivino. Entonces, juzguen ustedes. Yo se lo voy a ver, pero el tema es que yo no puedo estar adivinando qué me están mandando ustedes. Y después me viene aquí y me dice, hubiera sido mucho más fácil. Mira, aquí está y se lo vuelvo a reenviar. Ajá. Yo hubiera calificado inmediatamente. Sí, Lick, disculpe, ahí sí, yo la verdad es que le coloqué segundo parcial pensando en que, o sea, de que iba junto, se puede decir, o sea, de que era parte del segundo examen parcial, pero sí, no lo analicé así como lo enviaron los compañeros, de verdad. Yo se lo voy a calificar de todos modos, como se los dije allá, ahorita todas las notas son provisionales porque a nosotros no nos han habilitado la página por los problemas de la universidad, entonces, pero yo tengo ahí bien identificado quiénes son los que me tienen 0 o no P, o sea, yo se lo voy a calificar, pero ojo, jóvenes, yo como le digo, yo no soy mago ni soy adivino para saber qué me quieren decir. ¿Me explico? Sí, gracias. Muy Okay, amable. perfecto. No tengan pena. Sí, Belia. Lick, solo con una consulta, aprovechando que el compañero, fíjese que en un listado que usted mandó del primer parcial, yo no aparecía, mi examen yo lo hice a mano y lo terminé el primer parcial. Entonces yo me recuerdo que le escribí que no aparecía y le mandé mi nombre completo y mi carnet, eso es todo, porque no aparecía, Sí, solamente usted no Lick. aparece. Yo ahorita tengo abierto y sí, usted no aparece. Usted no aparece. Pero usted no se anotó. Fíjese, Lick, que me busqué en un listadito que usted nos colocó en el mail y no aparecí. Entonces escribí mi carnet completo, mi nombre completo y le escribí que no ¿Cuál es su aparecía. número de carnet? 1994-10405. Ah, bien. Permítame, es que yo vi un 94. Y mi examen, pues yo lo traté de hacer a mano, no en la computadora, sino lo hice a mano. Yo me acuerdo que había visto un carnet 94. ¿Cuál es? ¿Me dijo? 1994-405. Aquí está, pero lo que Belia pasa, no, Azucena López lo que Linares. pasa es que está mal, como todo esto es 94, 10,405. Sí, mi Lick, esa soy yo. Ajá, 9410, es que tenía 5. Por eso es que yo no la ubicaba. Sí, yo Permítame. terminé todo mi examen y lo hice a mano y lo mandé en el Pero tiempo cabal fíjese que que. sí está en el cuadro, pero en lo que lo que yo le mandé a usted aparece sin nombre y está la nota del primer parcial. Permítame, deme su nombre, Belia. Belia con B alta, Azucena ZC, López con Z y tilde la O, Linares con S. Mire, sí tiene nota. Lo que no tiene, lo que tengo que ver es su trabajo. Porque como con ese número de carnet, como es el listado, me lo hizo mi auxiliar, pues, que me ayuda a hacer listados y cositas. Entonces se confundió y le puso 5 en vez de 9. Entonces por ahí está el error, pero yo su número sí lo tengo aquí. Es 9410-405, permítame. Sí, yo le escribí después y el día que usted dio revisión de examen, incluso me tuve que salir de la clase porque yo andaba en un velorio. Yo creo que le escribí, le dije que me iba a salir de la clase porque estaba en un funeral. Y usted cabal ese día dio
los compañeros les estuvo dando revisión de examen, pero yo simplemente mejor le escribí un correíto, Lick. Ah, bien, sí, aquí está. Permítame un segundo. Y miren, ustedes no se preocupen. Yo, como le dije a unos compañeros, pues yo tengo aquí o ya tengo mi base, ya está la zona, ya lo tengo todo, solo tengo que hacer el consolidado de la nota del segundo parcial, que Dios mediante lo tenga esta semana y yo se lo voy a mandar hasta que nos habiliten, ¿verdad? Lo relativo a, permítame, solo le voy a terminar. Mire, pues le voy a parar que usted esté. ¿Le puedo dar su nota? ¿Le ¿Qué manda, Lick? puedo dar su nota? Sí, mi Lick, del primer parcial es. Sí. Mire, pues usted tiene en el primer parcial, usted tiene 13. De la Ay, no. investigación, sí, eso tiene. De la investigación tiene 20 y está pendiente su segundo parcial, los 10 puntos del segundo parcial. Oye, entonces Muy bien, Lick. le doy su nota y pues ya la otra semana, Dios primero, como les repito, van a tener la nota completa. Actualmente usted tiene 33 de zona, pero falta la ponderación del examen que sí. Muy bien, Lick, gracias. Ok, perfecto. Licenciado, disculpe la interrupción, yo me hice bolas. O sea que en las notas que usted nos dio ahorita del segundo parcial, no está todavía la nota del examen, sino que es solo el trabajo. Así es. Ah, gracias, licenciado. No leen bien ustedes, ¿verdad? No, esa sí no leí bien. Gracias. Ok, ahí está. Bueno, jóvenes, ¿estamos ahí? Así es, Lick. Sí, Lick, gracias. Ok, perfecto. Pues pasen Gracias, licenciado. una feliz noche. Nos vemos el día Buenas noches, licenciado. jueves, Dios primero. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Lick. Que descanse. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick.